Bendiciones, bendiciones. Que estamos una vez más con la ayuda del Señor, compartiendo un mensaje de la palabra y saludándoles a cada uno de ustedes en esta hermosa y preciosa noche, bendiciéndolos con un mensaje de la palabra más al mundo entero y a todos aquellos que escuchen, que vean estos mensajes, que escuchen estos mensajes. Es muy importante conocer a Dios a través de su palabra. Es muy importante estar eh, pendientes del mensaje de la palabra. No ponga su mirada en ninguna otra cosa, sino en Dios, el Hijo y el Espíritu Santo, porque de ellos viene la salvación y la vida eterna. En esta noche quiero compartir un mensaje del cual el Señor me permite en esta preciosa noche compartirlo. Una voz en el desierto con Juan Enrique Pérez los invita una vez más. Los saluda su servidor. Soy el servidor de mi Padre y servidor suyo en esta tierra, para hablar del mensaje, para hablar de la palabra, para compartir el mensaje de Dios, del cual Dios está interesado de que como siervos del Señor hablemos de este mensaje precioso que es la palabra del Señor. En el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Gloria sea el nombre del Señor. Aleluya. Y dice así, de esta manera. Primera de San Juan, capítulo 5, versículo 7. Mire lo que dice. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo. Mire. El Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Estos tres son uno. Trinidad. Ellos tres son uno. Y tres son los que dan testimonio en la tierra, dice la palabra. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Tú predicas del Padre, predicas del Hijo y del Espíritu Santo, que son el mismo. Ellos son el mismo. Ellos son la Trinidad. Dice la palabra que son uno. Ellos tres son uno. Entonces, de eso se trata en estos tiempos, de escudriñar el mensaje de la palabra y que el mundo sepa que tenemos que amar al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Porque si tú amas a Cristo, amas a Dios. Y si amas al Espíritu Santo, amas a Dios, porque Dios es el Hijo y es en el Hijo y en el Espíritu. Él, la Trinidad. Entonces, lo que hoy en esta noche, yo quiero compartir un mensaje contigo, que lo escuches y lo veas, que te des el tiempo de mirarlos. Los tiempos son maravillosos cuando tú estás enamorado de Jesucristo, enamorado de la palabra del Señor. En esta noche preciosa, dice, ya pueden ver ahí, pues, porque tres son los que dan testimonio en el cielo. Allá está el Padre, allá está el Hijo y allá está el Espíritu Santo. Ellos tres son el mismo y son los que dan testimonio. Ellos son los que hablan por las maravillas que hay en el cielo. Y dice, y estos tres son uno. Y tres son los que dan testimonio en la tierra. Tú tienes que testificar del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, porque son el mismo. Y esto lo estoy hablando para que conozcamos la Trinidad, para que conozcamos lo que Dios los ha manifestado en su palabra, que Dios es en el Hijo y el Hijo es en Dios. Y como Dios es espíritu, entonces ellos son un solo, la Trinidad. Y dice la palabra de Dios que y tres son los que dan testimonio en la tierra. Cuando predicamos del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, porque eso es el deber como predicador, predicar al Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pero a través de la palabra es como nosotros queremos conocerle y predicar la palabra de Dios. Si amamos al Padre, amamos al Hijo. Si amamos al Espíritu Santo, amamos a Dios. Porque Dios y el Hijo y el Espíritu Santo son la Trinidad. Amén. Porque los tres son uno, dice la palabra. Entonces, ¿por qué al final dice que el Espíritu es santo? Porque Dios es santo, Jesucristo es santo y el Espíritu Santo es santo. De lo cual en estos tiempos, como siervos del Señor
Y como servidores del Señor, Dios desea un pueblo santo que conozca el mensaje de la palabra y lo predique y lo comparta, y que el mundo entero se dé cuenta lo que Dios desea y anhela del mundo entero, de la humanidad, que seamos santos como ellos, como la Trinidad. Amén. Entonces usted puede ver en los principios de la creación de Dios, ya existía Jesucristo. Amén. Entonces dice San Juan capítulo 1, versículo 1, dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, mire, y el verbo era Dios. Ese verbo, cuando habla de verbo, se refiere a Jesucristo, para que vea que la palabra no engaña a nadie. Lo está explicando el mensaje completito, para que aquellos que no les gusta estudiar la palabra, a través de estos mensajes empiecen a escudriñar la palabra del Señor y aprender el mensaje del Señor, para que predique esta palabra a la iglesia y adoremos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo con poder y gloria. Dice, en el principio era el verbo, era Cristo el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios el mismo. Jesucristo es Dios y Dios es Jesucristo. ¿Por qué? Porque dice que en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, mire, y el verbo era Dios. Aleluya, gloria sea su nombre. Alábelo, porque Él es bueno y para siempre su misericordia. Dice versículo 2, este era en el principio con Dios. Desde que la existencia de Dios, Jesucristo era el verbo y ya existía. Entonces ese verbo fue hecho carne, para que en estos tiempos tú y yo fuéramos salvos a través de ellos, de Jesucristo. ¿Qué dice San Juan capítulo 1, 14? Se los estoy mostrando a través de la palabra del Señor. Dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Dice Juan, el siervo Juan, el apóstol Juan, lo comprueba, lo confirma, que era el Hijo del unigénito. Entonces, Jesucristo era el verbo en el principio con Dios. Pero ese verbo fue hecho carne para que tú y tu servidor fuésemos salvos a través de él. Amén. Dice, y mire la palabra que dice, qué hermoso es cuando la palabra uno le pone mente y la escudriña y la estudia. A través del Espíritu Santo. Porque a través del Espíritu Santo es como nosotros aprendemos el mensaje de la palabra. Son mensajes inspirados por Dios. Pero tenemos que escudriñar la palabra de Dios para que estos mensajes sean manifestados a nuestra vida, para que nosotros los compartamos con el mundo entero. Hoy en día tenemos que ser buenos obreros de la palabra del Señor, excelentes servidores con el mensaje de la palabra, y que el mundo sepa y conozca al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, que son la Trinidad. Y dice, y aquel verbo fue hecho carne, mire, fue hecho carne, el verbo de Dios, que era el verbo en el principio, fue hecho carne y habitó entre nosotros, dice, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿Qué es? Jesucristo es la gracia, es la verdad y el camino y la vida. Por eso es que manifiesto en carne se manifestó por la gracia y de verdad, dice la palabra. De hoy en día usted puede ver qué significa que es verbo. El verbo de Dios era el lenguaje de Dios desde el principio. El verbo de Dios. El verbo es un lenguaje con capacidad de expresarse por medio de la palabra y la manera de hacerlo. Jesucristo tenía todas las facilidades de hablar el lenguaje de Dios, de su Padre, porque era el verbo del Padre. Gloria sea el nombre del Señor. Era el verbo.
Era el lenguaje de Dios. Entonces, hoy en estos momentos, en esta noche, estamos hablando de este mensaje para que no estudiemos y escudriñemos las escrituras y le enseñemos al mundo entero que Dios es Hijo y Espíritu Santo y los tres son uno, la Trinidad. A través de la palabra es como nosotros miramos estas cosas, que dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, decía el siervo Juan, y vimos su gloria, mire, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Era la verdadera realidad, Jesucristo en carne, manifestado entre los hombres, para el mundo entero, para que hoy tu servidor y todo el mundo entero tengamos vida eterna a través de ese verbo, conozcamos a Dios, al Hijo y al Espíritu Santo. Entonces, dice Apocalipsis capítulo 19, versículo 13, estaba vestido de una ropa teñida en sangre, mire, cuando él fue crucificado, y su nombre es el Verbo de Dios. Ese es el nombre, el verdadero nombre de Jesucristo, el Verbo de Dios, porque fue el que testificó en la tierra a través para hablar de las maravillas del Padre, para hablar la doctrina del Padre, para manifestarse al mundo a través del Padre, para capacitar al mundo de la palabra que venía del Padre. Entonces, cuando fue crucificado, ese Juan, el siervo Juan en el Apocalipsis, él miró esto y lo escribió y dice, estaba vestido de una ropa teñida en sangre y su nombre es el Verbo de Dios. Sigue siendo el Verbo de Dios. Ese Verbo de Dios, Jesucristo, es el Verbo de Dios. Por eso estamos hablando de un mensaje de la Trinidad. Tú, hermano, es tiempo de que nos levantemos y conozcamos a Dios, conozcamos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Dios me ha dado la oportunidad en estos tiempos de hablar de estos mensajes, de hablar y compartirlos con el mundo entero. ¿Por qué? Porque Dios está interesado que a través de la palabra nosotros le conozcamos y le adoremos y le glorifiquemos y exaltemos su nombre. Entonces, ¿por qué Dios dice que Él busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad? Porque Dios es espíritu. Dios es espíritu. Y Dios está interesado de que la iglesia esté llena del Espíritu Santo, por cuanto en estos tiempos hay mucho peligro. Solo Dios los puede ayudar a vencer todos estos obstáculos de estos tiempos peligrosos que se están aproximando. Y estos momentos, la palabra la estamos compartiendo para que el mundo entero sepa de la existencia del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, la Trinidad. Amén. Entonces, dice, estaba vestido de una ropa teñida en sangre y su nombre es el Verbo de Dios. El Verbo de Dios. Y ese Verbo de Dios es Dios el mismo, en Jesucristo. ¿Por qué estamos hablando que Dios y el Hijo y el Espíritu Santo son el mismo? Porque a través de la palabra yo lo estoy compartiendo y lo estoy hablando. ¿Por qué decimos que es espíritu? Porque la palabra lo dice y lo confirmaban sus siervos que escribieron esta palabra. La palabra de Dios dice en San Juan capítulo 4, versículo 24, y dice, Dios es espíritu, mire. Por eso es que el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo son un solo, porque Dios es espíritu. Y dice, Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que adoren. Dios está buscando adoradores, que como Él es espíritu, tú tienes que estar en espíritu, para que adores en espíritu, unánimamente con Él, porque Él es espíritu. Gloria sea el nombre del Señor, aleluya. Entonces en estos tiempos Dios me ha dado la oportunidad de compartir estos mensajes,
para que el mundo vea lo confirmado a través de sus siervos, de las maravillas de Dios. Gloria sea el nombre del Señor. Dios es espíritu, dice San Juan, capítulo 4, 24. El siervo Juan, mire, Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Hay que adorar al Señor cada día en el nombre del Señor. Hay que buscar al Señor. Hay que adorarle, hay que buscarle. Los tiempos no es para de perder el tiempo, sino de adorar y de buscar la presencia del Señor. Mira los tiempos, cómo se están complicando en el mundo entero. Las cosas que están sucediendo y están pasando. Déjame decirte que la palabra de Dios es para enseñarlos, para capacitarlos, instruirlos y enseñarlos el buen camino. Pero la gente, la humanidad no quiere creer el mensaje. Ignoran la palabra de Dios. Y si ignoran la palabra de Dios, ignoran a Dios. Entonces, dice 2 de Corintios capítulo 3, 17, dice el apóstol Pablo confirmándolo nuevamente. Y dice, porque el Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu de Dios, donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Si tu vida vive llena del Espíritu Santo, tienes que vivir en libertad. Tienes que vivir comprometido con Dios. Tienes que vivir obediente a Dios. Tienes que seguir a Dios. No importa lo que esté pasando a tu alrededor. No importa lo que esté pasando. Pero tú tienes que vivir en esa libertad. ¿Por qué? Porque estás creyendo en el Padre y en el Hijo y el Espíritu Santo. Como te decía una vez, te lo vuelvo a repetir y te digo, que nosotros como hijos de Dios tenemos que estar cada día más sometidos al mensaje de la palabra del Señor para que tengamos las respuestas que Dios lo está enseñando a través de su palabra. Porque el apóstol Pablo dice de esta manera en 2 de Corintios capítulo 17, porque el Señor es el Espíritu y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Yo te invito a que busques la libertad del Señor y que lo conozcas. Te he hablado de estos puntos maravillosos. La Trinidad, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Escudriña las Escrituras y léelo. Busca a Dios. Lee la palabra. Mira, los tiempos son peligrosos. No sabemos el día ni la hora. Solo sabemos que a través de la palabra Dios los está avisando, que le conozcamos, que Él es el Padre, que Él es en el Hijo y que Él es en el Espíritu, porque los tres son un solo, dice la palabra de Dios. Te invito a que escudriñes la palabra de Dios y la leas, la estudies y la compartas y sé libre. Cuando eres libre, no importa los obstáculos que estén a tu alrededor, pero la palabra de Dios no se detiene. Cuando Dios ha puesto la mirada en ti, Dios, Él te da las fuerzas, el ánimo, la fortaleza para que la compartas con el mundo entero. Que Dios te bendiga y te guarde y te cuide. Y una vez más, una voz en el desierto te invita que veas estos mensajes maravillosos de la palabra del Señor. Gloria sea el nombre del Señor. Y gloria sea al Rey que me da la oportunidad de compartir estos mensajes de la palabra del Señor cada día. Gloria sea el nombre del Señor. Bendiciones, bendiciones. Una vez más, bendiciones, bendiciones. Saludos.